Muy buenos días, bienvenidos de nuevo al curso de termodinámica de equilibrio de fases. Y lo que vamos a ver hoy es como el final de las soluciones ideales y casi el principio de las no ideales. Vamos a ver algo que se llama nomogramas de De Priester. De Priester se escribe así, pero sin espacio entre D y Priester, se escribe junto, ¿sí? Eso suena raro porque nuestras costumbres gramaticales pues nos hacen que tendamos a poner ahí un espacio entre D y Priester, pero no, se escribe así junto, ¿sí? Diagramas de De Priester. Ese fue un investigador que trabajó mucho para la industria petrolera gringa. Y vamos un poco más adelante de lo que vamos a discutir ahorita, vamos a usar precisamente lo que son los nomogramas de De Priester, que son estos. En el material que yo les mandé, seguramente están estas dos figuras, son dos. A lo mejor les mandé hasta otra versión todavía en sistema inglés, no estoy muy seguro. Pero estas se las mandé, ustedes las tienen. Entonces, unos datos que vamos a obtener al rato al resolver un problema salen de aquí, ¿sí? De estos nomogramas. Cuando llegue el momento los vamos a revisar con más detalle. Muy bien. Aquí en el pizarrón tengo algunas cosas ya adelantadas para no perder mucho tiempo escribiendo y sacarle más jugo a este asunto, ¿no? Como sabemos, esto ya lo hemos visto en varias ocasiones, la presión parcial de un componente de una mezcla pues puede obtenerse así a partir de datos de la fase vapor, ¿no? La fracción mol en la fase vapor, el coeficiente de fugacidad en la mezcla, por la presión, pero también la podemos obtener de datos de la fase líquida, ¿no? El coeficiente de actividad, la composición en la fase líquida y la presión de saturación. Desde luego, si de cualquier manera podemos calcular la presión, pues entonces eso implica que estos dos términos son iguales, ¿no? Y de ahí podemos despejar y sobre xy. A esa y sobre xy se le ha dado un símbolo que es K mayúscula I, y que se llama de varias maneras. En algunos libros la llaman constante de equilibrio físico, en otros libros la llaman constante de distribución, que es el nombre más frecuentemente usado. Entonces, pues vamos a llamarla constante de distribución. ¿Por qué se llama así? Porque me indica de alguna manera cómo está distribuido el componente entre la fase líquida, entre la fase vapor, perdón, y la líquida, ¿no? Y que no es otra cosa más que despejar de aquí y sobre xy. Bueno, pero si las mezclas de líquida y vapor son ideales, si tanto la solución líquida como la solución vapor son ideales, pues entonces las gamas valdrán 1. En la fase líquida las gamas valdrán 1 y el coeficiente de fugacidad en mezcla es igual al coeficiente de fugacidad del componente puro. Eso es característico de las soluciones ideales. Y entonces la KI me quedaría así. Fíjense la importancia de un sombrero, ¿no? Aquí está la phi sin el sombrero que tiene acá la phi, ¿no? Ese sombrero vietnamita, ¿no? Que me indica que está en solución. Aquí es puro, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto que estamos viendo, pues corresponde a soluciones ideales, ¿no? Porque desde acá establecimos la condición de idealidad de las soluciones, ¿no? Bueno, muy bien. Esta ecuación es importante. Vamos a ponerle su marquito, ¿no? Aquí hay una T, entre paréntesis, que me indica que esta presión de saturación es función de la temperatura. Pues sí, Antoine, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? La presión de saturación es una función de la temperatura. Entonces la K, la constante de distribución, es una función de la presión y de la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. El otro día cuando empezamos a hablar de separadores y demás, hicimos un balance de materia y de ahí sacamos algunas conclusiones. Vamos a volverlo a hacer, pero ahora me voy a ir por otro lado. Es equivalente, pero me va a llevar a otra parte que me interesa, ¿no?
Balance general de materia, pues lo que alimentamos es igual a lo que sale como vapor más lo que sale como líquido. ¿Por qué? Pues porque este separador opera régimen permanente, ¿sí? Bueno, pero también podemos hacer un balance del componente I, de cada uno de los componentes que forman esa mezcla que estamos alimentando al separador. Y como lo hicimos en otra ocasión, la cantidad de líquido que sale del separador la puedo calcular como la alimentación menos lo que sale como vapor. Eso sale de acá, ¿verdad? Bueno, pero aquí, en lugar de escribir Y, voy a escribir KI por XI, porque eso lo tengo de acá. Si de aquí yo despejo Y, ¿cómo me queda? Pues Y va a ser KI por XI. Entonces aquí en lugar de escribir Y, pues pongo KI por XI. ¿Vamos bien? Y entonces me queda todo en función, esta parte de acá me queda en función de XI. Aquí lo único que estoy haciendo pues, es desarrollar este producto, aquí está, y después factorizar XI. Nada más que aquí hay dos sumandos que están afectados por el flujo de vapor, pues también lo factorizo, ¿no? Entonces me queda XI por vapor por KI menos 1 más A, ¿verdad? Factorizando XI. De ahí despejo XI, entonces me va a quedar así. Pero ¿qué pasa si divido numerador y denominador entre A? Si divido numerador y denominador entre A, mi igualdad no se altera, y entonces A entre A me da 1, aquí ya está. Pero B entre A es la fracción vaporizada, ¿no? B entre A es la fracción vaporizada, entonces la pongo aquí, y A entre A me da 1. Y ahí sale esta ecuación para X1, para XY, ¿verdad? Esta también le voy a poner su marquito. Y por supuesto, la suma de las fracciones mol me debe dar 1. Eso no es ninguna novedad, ¿no? Bueno, pero fíjense, de la ecuación 2, así como para llegar acá, despejé Y y me quedaba Y igual a KI por XY, que es lo que sustituye aquí. ¿Qué pasa si ahora despejo XY? Si de esa ecuación 2 despejo XY, entonces me queda así. Y si eso lo sustituyo aquí en la ecuación 4, pues entonces me va a quedar así. Y si de ahí despejo Y, pues me queda esto, ¿sí? Esta también merece su marquito, ¿no? Y por supuesto la suma de las fracciones mol en la fase vapor me debe dar 1, ¿no? Ese es un balance semejante al que hicimos hace tiempo, pero ahorita llegamos ya a otra conclusión. Para empezar, aquí hemos dicho que sea para una mezcla binaria. No. Entonces esto es general, ¿sí? Para el número de componentes que hay en mi mezcla. Eso tiene una ventaja con respecto al otro tratamiento que le habíamos dado, que era válido para sustancias binarias, para sistemas binarios, ¿no? Sistemas binarios. Aquí yo no he puesto ninguna restricción respecto al número de componentes que hay en mi sistema, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Qué pasa si a la ecuación 6, más bien, a la ecuación 7 le resto la 5? A la 7 le voy a restar la 5. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Pues me va a quedar esto, ¿verdad? Porque si la sumatoria de las Y es 1 y la sumatoria de las XY es 1, pues si la resto me va a dar 0. Bueno, pero ahora, aquí en esta ecuación, voy a usar 4 y 6. Voy a usar 4 y 6, que son las definiciones que tenemos ahí, que obtuvimos de nuestro balance, ¿no? Entonces esto me va a quedar como sumatoria
eso me debe dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero si se fijan, esas dos sumatorias tienen una bola de factores comunes, ¿no? Y entonces la puedo englobar en una sola. Y entonces me va a quedar así, a ver si estamos de acuerdo. Y esta es la ecuación 8. Ahí en esa ecuación 8, KI está definida por la ecuación 2. Teta es la fracción vaporizada, que tiene que andar entre 0 y 1. Y ZI es la composición de mi alimentación. ¿No? Es la composición de mi alimentación. Bueno, muy bien. A esa ecuación le puse doble marco, ¿sí? Voy a reescribir acá la definición de KI para tenerla a la mano. Esta era la ecuación 2, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, pero esa ecuación 8 tiene dos casos particulares. ¿Qué pasa si estamos en el punto de burbuja? ¿Qué es el punto de burbuja por enésima vez a la n? Pues es el punto en que de una mezcla líquida se desprende la primer burbujita de vapor. ¿Sí? Si eso es así, entonces en el punto de burbuja teta tiene que valer 0, porque del líquido se ha desprendido una burbujita, ¿no? Entonces prácticamente no hay vapor, ¿sí? Claro, hay una burbujita, pero pues esa no cuenta, ¿no? Comparada con el volumen total de líquido, esa no cuenta, ¿no? Entonces, en el punto de burbuja, teta es 0. Y entonces, ¿cómo queda mi ecuación 8? Si teta es 0, pues entonces este sumando del denominador va a valer 0, ¿no? Y entonces me va a quedar que la sumatoria de ZI por KI menos 1 debe dar 0. El denominador, pues ya no me queda 1, ¿no? No lo voy a poner. Esta es la 9. Bueno, entonces en el punto de burbuja eso se cumple. Pero además sabemos, independientemente de esto, nosotros ya lo sabemos, que si todo lo que estamos alimentando al separador, sale como líquido, pues entonces las XY van a ser igual a las ZI, ¿verdad? Si todo lo que estamos alimentando sale como líquido, pues entonces la composición de líquido va a ser igual a la de la alimentación. Eso ya lo habíamos discutido, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Y qué pasa en el punto de rocío? ¿Qué es eso? ¿Qué es el punto de rocío? Es el punto en que de un líquido, de una masa, de una masa a vapor, se condensa la primera gotita de líquido. De una masa a vapor se condensa la primera gotita de líquido. Bueno, entonces prácticamente tengo puro vapor, si estamos de acuerdo. Y si tengo puro vapor, pues entonces teta vale 1. Las Y's ahora son las que son iguales a la composición de la alimentación, porque todo lo que entra a mi separador va a salir como vapor, ¿verdad? Y entonces la teta vale 1 y la composición de ese vapor va a ser igual al de la alimentación. Bueno, pero ¿cómo queda entonces mi ecuación 8? Si teta es 1, ¿cómo queda mi ecuación 8? Pues va a quedar así, a ver si estamos de acuerdo.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces la ecuación 8 es general, ¿no? La 9 es cuando estamos en el punto de burbuja. La 10 cuando estamos en el punto de rocío. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a plantearnos un problemita. Desde luego, las K y I que están definidas por esta ecuación, pues las vamos a calcular, ¿no? Porque nosotros conocemos las ecuaciones de Antoine, sabemos cómo calcular el coeficiente de fugacidad de un componente puro, eso lo podemos hacer, y entonces calcular las Ks. Lo que el señor de Priester hizo fue ahorrarnos todo ese trabajo y nos dio un método gráfico para encontrar las Ks sin tener que calcularlas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y esos son los famosos nomogramas que les mostré hace un ratito. Bueno, muy bien, vamos a resolver un problema que dice lo siguiente. 1000 kilomoles por hora creo que siempre he dicho 1000 kilomoles, puede ser cualquier cantidad, ¿no? La que sea. Sí, tengo una fijación ahí con el 1000, ¿no? Pero puede ser 800, puede ser 1000, puede ser 10,000, puede ser 1,000,000, puede ser lo que sea, ¿no? 1000 kilomoles por hora de una mezcla de metano al que vamos a llamar 1, ¿verdad? Propano, al que vamos a llamar 2, N-butano, e isobentano. Entonces una mezcla de metano, propano, N-butano e isopentano con una composición de 5% metano, 10% propano, 30% N-butano y el resto de isopentano. ¿Cuánto es el resto? 30 y 10, 40 y 5. El resto es entonces 55, ¿no? Entonces ahí está la composición de nuestra alimentación. Son las zetas expresadas como porcentajes, ¿no? Que nosotros la hemos usado siempre como fracción. Pero bueno, es la misma historia, ¿no? Muy bien, entonces esa mezcla, esos 1000 kilomoles por hora de esa mezcla, se introducen a un separador que opera a una temperatura constante de 26.7 grados Celsius. ¿Vamos de acuerdo? Y nos piden, inciso A, calcular la presión de rocío y las magnitudes y composiciones de los flujos líquido y vapor que salen del separador. Entonces, inciso A, calcular la presión de rocío y las magnitudes y composiciones de los flujos líquido y vapor que salen del separador. Inciso B, la misma historia, pero para la presión de burbuja.
presión de burbuja y todo lo demás. ¿Sí? Inciso C. Si la presión es, ¿dónde está la bolita aquí? 10.3 bar. ¿Cuál es la magnitud y composición de los flujos líquido y vapor que salen del separador? Ahí ya me estoy ahorrando tinta, ¿no? Entonces, si se va a calcular la presión de rocío y la magnitud y composición de los flujos líquido y vapor. B lo mismo, pero la presión, para la presión de burbuja. Inciso C, si la presión es de 10.3 bar, ¿cuál es la magnitud de los flujos y su composición? ¿No? Entonces, la misma historia, ¿no? Bueno, muy bien. Esto ya no lo necesito por el momento. Entonces vamos a hacer un diagramita aquí de nuestro proceso, de lo que está pasando, ¿verdad? Temperatura 26.7 Celsius. Ahí está nuestro diagrama del proceso, ¿no? Muy sencillito comparado con el que nos echamos el otro día, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué? Inciso A. Presión de rocío. Si estamos en el punto de rocío, entonces θ vale 1. Y entonces las y son iguales a las ZI. Entonces la composición del vapor ya lo tenemos. ¿Sí? Y como θ vale 1, pues todo lo que entra va a salir como vapor. Y entonces B van a ser 1000 kilomoles por hora, ¿verdad? Y líquido nada, ¿verdad? Una gotita. Bueno, muy bien. Ahora vamos a nuestros vamogramas. Entre los dos que les mostré, la única diferencia realmente es la escala de temperatura. En unos temperaturas muy bajas y en el otro temperaturas un poco más altas. Entonces, pues ahí depende por dónde andemos, qué andemos haciendo. Podemos encontrar la que nos conviene usar, la figura que nos conviene usar, ¿verdad? Bueno, ¿qué queremos encontrar? La presión de rocío. Sabemos la temperatura. ¿Por dónde andará? ¿Por dónde andará la presión que andamos buscando? Pues necesito tener una idea, ¿no? Porque así estoy de plano, pues, perdido, ¿no? ¿Cuánto valdrá la presión? Se me pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Se me pueden ocurrir 100 atmósferas, o se me pueden ocurrir una atmósfera, se me pueden ocurrir muchas cosas. ¿Cuál será más volátil de todos estos? ¿Cuál será el más volátil? El metano, desde luego, ¿verdad? ¿Cuál será el menos volátil?
pues va a ser el isopentano, ¿no? Que es el más pesado. Son todos hidrocarburos, su estructura química es muy semejante, pero el metano es el más ligero y el isopropano es el más pesado. Entonces la presión que ando buscando seguramente debe andar entre la presión de saturación del metano cuando está puro y la del isopentano cuando está puro, a esta temperatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y entonces qué? Pues con Antoine, buscando los parámetros de Antoine para esos componentes, podemos determinar para el más volátil y el menos volátil cuál es la presión de saturación a esta temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a apoyarnos con Antoine. Y vamos a buscar, no necesito de todos, ¿no? Nomás necesito del más volátil y del menos volátil. El más volátil es el 1, el menos volátil es el 4. Bueno, pues vamos a buscar. Vamos a buscar con Antoine, aquí con nuestra tabla. Aquí está. ¿Dónde anda la bolita? ¿Dónde anda? CH4 metano, aquí está. 15.2243. 897.94 y C vale menos 7.16. Y ahora vamos a buscar el isopentano. Isopentano. Vamos a buscar el isopentano. Isopentano. Es 15.8333. 2477.07 y menos 41.15. Bueno, ¿y ahora qué? Sabemos la temperatura. Esta la pasamos, por supuesto, a Kelvin, porque la necesitamos en Kelvin, ¿no? ¿Y luego qué? Pues con las constantes de Antoine calculamos las presiones de saturación del metano
simultáneo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya les calculamos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Vamos a suponer que ya les calculamos. Sabemos que si estamos en el punto de rocío, esto debe cumplirse. Las zetas son conocidas. No me faltan las casas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a nuestro nomograma. Nos vamos a nuestro nomograma. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ubicamos temperatura, ¿no? Temperatura está acá en el eje de la izquierda. Aquí están temperaturas demasiado bajas, ¿no? La que yo ando buscando seguro estaba arriba de 0. Entonces el que me conviene usar es este. ¿Sí? Acá en el eje de la extrema derecha ubicamos temperatura, la temperatura que tenemos, 27.6. ¿Sí? Fíjense que aquí está en centígrados. ¿Sí? Aquí para Antoine lo necesito en Kelvin, pero aquí para leer las Ks la necesito en Celsius. ¿Sí? Bueno, ¿y luego qué? Cada uno de estos videos que está ahí en este nomograma, cada una de esas curvas se llama nomograma, ¿no? Pero bueno, es más fácil llamarlas fideos, ¿no? Cada uno de esos fideos corresponde a un hidrocarburo. Van desde el metano, etano, bla, 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 bla. Y conforme vamos hacia la derecha, está un hidrocarburo cada vez más pesado. ¿Sí? Si yo sé presión, por ejemplo, si yo sé presión y sé temperatura, uno con una línea recta la presión y la temperatura a la que yo esté trabajando, la que me interesa. Y entonces busco el fideo, busco el nomograma que corresponde a la sustancia que me interesa y leo el valor de KI. Los valores que están en esos nomogramas, en esas líneas curvas, son los valores de KI. Nada más que hay que tener mucho cuidado al leer, porque al autor de estos nomogramas se le ocurrió la grandísima idea de no poner el 0 antes del punto decimal. Nomás puso el punto y después el valor decimal. Y cuando es copia de copia de copia, pues los puntos se pierden, ¿sí? Entonces hay que fijarse bien en la estructura y en los valores que están en cada uno de esos nomogramas. Estudiarlos bien, véanlos con detalle. Yo aquí me voy a detener porque yo quiero que estos nomogramas los vean muy bien, que los analicen, que no quede duda de los valores que están ahí, ¿sí? Porque hay unas que son muy obvias, ¿no? Si dice 0, 0, 0, bla, 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 bueno, obviamente antes del 0, 0, 0 hay un punto, ¿no? Si es 0, bla, 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 pues entonces antes del 0 hay un punto, ¿sí? Pero si nada más dice 42, pues yo no sé si es 42 o si es punto 42, ¿sí? Entonces, por eso necesito que ustedes revisen bien estos nomogramas, que los analicen, para que se entienda lo que voy a hacer después. Porque si no, pues va a ser una clase ahí de, pues nomás platicada, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por favor, para la próxima clase, se tienen ya estudiaditos, bien estudiaditos estos nomogramas. Los dos es la misma historia, ¿sí? En los dos es la misma historia. El único problema que me interesa que a ustedes les quede claro es cómo leer el valor, ¿sí? Va de nuez. Si yo sé presión y temperatura, uno con una recta, ese valor de temperatura y el valor de presión.
Y después en el fideo que corresponde al hidrocarburo que me interesa, ahí leemos K. Pero necesito saberlo leer, ¿sí? Que no me pierda yo. Entonces, por favor, los revisan muy bien, bien revisaditos. Y la próxima clase vamos a seguir con esto, ¿sí? Pero ya le vamos a meter ahora sí ya números, ¿no? Porque esto como que, pues aquí ni siquiera calculé las presiones de saturación ni nada. Sí encontramos los datos de Antoine, pero necesitamos ya meter números en serio. Pero los números en serio los vamos a sacar de aquí. Entonces, insisto por enésima vez a la N. Para la próxima, esto bien estudiadito. Bien estudiadito. Que no haya misterios en lo que van a leer. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, hoy ahí le dejamos. Clase breve el día de hoy. ¿Sí? Pero la próxima, por favor, hacen lo que les estoy pidiendo. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos la próxima.